Hemos hablado de tener un buen rendimiento académico, que es algo importante también para la calidad educativa. Pero ¿qué hay de tener condiciones dignas, escuelas con buena infraestructura también en nuestro país? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mucha atención, candidatos, porque la pregunta es, ¿cuál es su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes? Iniciamos con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Si hay una constante en los recorridos que hemos hecho alrededor del país, es los comentarios de los padres de familia, de los mismos maestros, sobre el estado lamentable y vergonzoso de la infraestructura educativa nacional. Donde hay escuelas, no solo tenemos problemas de calidad, sino hay escuelas donde los niños estudian en blogs, donde los padres de familia tienen que traer los escritorios, donde los libros no llegan o sencillamente los maestros no han sido contratados. Esta vergüenza nacional es el resultado de un proceso de gobiernos como el de Pérez, como el de Morales, como el de Yamatei, que han generado esta situación y que amenaza con continuarse si siguen los gobiernos de Suri, de Sandra, de Muleto, de cualquier otro que no le plante cara a la corrupción. Nosotros en el Movimiento Semilla vamos a triplicar el presupuesto de inversión en infraestructura. Vamos a pasar de 568.000 millones actualmente a de 568 millones actuales a 2.400 millones de quetzales para construcción de infraestructura. Esto nos va a permitir ampliar 70.000, remozar o construir nuevas aulas para los sistemas primario o para el sistema medio, y vamos a garantizar hacia el ferial del periodo que no haya una sola escuela sin agua, una sola escuela sin electricidad, una sola escuela sin equipamiento necesario, y de esa manera garantizar que las condiciones estén para que los niños puedan concentrar su energía en el proceso educativo. Pero además vamos a poner un énfasis en construir un sistema de calidad y vamos a construir en las zonas del país que actualmente están abandonadas. Vamos a poner el énfasis para llevar hasta allá las escuelas y especialmente institutos técnicos vocacionales, de los que construiremos 8 en 8 regiones del país actualmente abandonadas, en donde gente que hoy no tiene acceso a educación media pueda participar, pero reconociendo que los alumnos y las alumnas muchas veces son parte de la economía familiar en esas zonas deprimidas, se les otorgarán becas de estudio que estarán condicionadas a su asistencia y a los resultados educativos. De esta forma podremos realmente resolver el problema de infraestructura nacional. Gracias, candidato. En este momento se nos ha solicitado los 30 segundos de derecho de réplica por parte de Sammy Morales de FCN Nación. El candidato de Semilla menciona los gobiernos anteriores y menciona el gobierno del presidente Jimmy Morales. Y solo quiero agradecerle que quiera darle continuidad al proyecto de los institutos y escuelas integrales que quedaron diseñados desde el gobierno de FCN Nación y se nombraron Escuelas de la Reforma. Muchas gracias por darle seguimiento y continuidad, que eso es lo que necesitamos, continuidad a las buenas cosas. Vota FCN Nación. Tenemos otro derecho de réplica solicitado por Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Muchas gracias. Solo para decir que diseños hay muchos. El reto es construir e implementar. Nada más. Nuevamente tenemos el derecho de réplica solicitado por Sammy Morales. Adelante. Nuevamente le quiero agradecer al candidato de Semilla que reconoce que una de las cosas para poder hacer las cosas es darle seguimiento a los programas y proyectos. Por eso tenemos que pensar en una Guatemala a 40 años, a 50 años. Y no importa lo que haga un presidente, sino lo que haga toda la nación con los planes, programas y por supuesto con un proyecto de nación. Bendiciones. Vota FCN Nación. Muchas gracias por sus respuestas, candidatos. Ahora escucharemos la respuesta del candidato del Partido Azul, Isaac Farchi. Muchísimas gracias. Tenemos que entender un poquito los números del Ministerio de Educación. El presupuesto general de educación es 22.250 millones. Es el ministerio más grande de Centroamérica, no solo de Guatemala, de Centroamérica. De eso, 22.105 millones se van en gastos de funcionamiento, en pagarle a la gente.
maestros, administrativos, etc. Lo que nos deja solo 150 millones para invertir en infraestructura. Pero tenemos que saber la realidad nacional, porque aquí en Guatemala, aunque sí tenemos aproximadamente 32,000 centros educativos, la mayoría de estos no cuentan con lo básico que necesita el alumno para poder aprender y el maestro para poder enseñar. Nuestro plan para remozar de primero esas 32,000 centros educativos del gobierno es usar esos 150 millones que tenemos para levantar la red educativa que ya existe, antes de ponernos a pensar en meter computadoras y wifi y gastarnos ese poco dinero en cosas como para salir en la tele y decir nosotros también dimos laptops. Eso ahorita no es prioridad para mi gobierno. Para mi gobierno es prioridad que cada niño tenga un pupitre, tenga cuadernos, tenga lápices, que haya un pizarrón, que hayan maestros que lleguen clase tras clase a dar la materia que está asignada, pero lo más importante, que haya continuidad. Hemos visitado en el interior centros educativos con 2 aulas, lo que quiere decir que en 1 hora estudia primero y segundo de primaria, salen a recreo para que entre tercero y cuarto, y eso no puede ser. No podemos llamar centro educativo cuando ni siquiera tenemos las 6 aulas para nuestros alumnos equipadas con lo mínimo, como es un escritorio y todos los utensilios para poder estudiar, y que no existe un cuarto de maestros sanitarios, y para lograr eso 150 millones de quetzales no es suficiente, necesitamos darle más. Vamos a continuar ahora con el turno de Sammy Morales de FCN Nación para escuchar su propuesta para mejorar o construir infraestructura digna para los estudiantes. La infraestructura educativa del país ha colapsado. Décadas de abandono. Cuando FCN Nación llegó al gobierno, empezamos a trabajar. Y se empezó a trabajar quitándole la discrecionalidad al funcionario público. Porque un funcionario público para reparar una pared se puede gastar millones. Entonces se democratizó el gasto público y se empezó a trabajar con el 5º programa de apoyo a la educación. Ese 5º programa de apoyo a la educación permitió el traslado de recursos a las organizaciones de padres de familia, a cerca de 4,000 organizaciones de padres de familia en el país, para que fueran ellos los que remozaran sus instalaciones, para que fueran ellos los que contrataran localmente a los albañiles, a los pintores, para que fueran ellos los que localmente compraran la pintura, el bloc, el cemento, todo lo que se necesitara para poderlo hacer. De esa manera se pudieron remozar cerca de 4,000 establecimientos. Sin embargo, faltan muchos más y hemos hecho cuentas de que con el presupuesto actual podemos trabajar con las organizaciones de padres de familia, permitiendo que el dinero circule en la comunidad, que el dinero sea mejor utilizado. Podemos remozar anualmente 8,000 establecimientos. Al final del 4º año habremos remozado los cerca de 32,000 establecimientos que hay en el país. Pero la tarea de remozamiento y construcción es constante, así que al 5º año volveríamos a empezar con el remozamiento de los primeros 8,000 establecimientos que se trabajaron al principio. Repito, el trabajo de la educación, el trabajo de hacer país, el trabajo de hacer nación es tuyo y mío. Así que por esa razón le quitaremos el dinero al político, le quitaremos el dinero al funcionario público y se lo damos directamente a la organización de padres de familia para que sean ellos. ¿Y quién mejor que ellos que decidir cómo remozar sus instalaciones, cómo pintarlas y hacerlo con amor, con dedicación y con transparencia y sin corrupción? Y repito, de esa manera el dinero se gasta a nivel del pueblo, no hay corrupción, se dinamiza la economía local y todos somos partícipes del remozamiento y de la recuperación del sistema educativo y el sistema de edificios de educación de nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato Morales. Ahora escucharemos al presidenciable del Partido Comunidad Elefante, Hugo Peña. Gracias, Fernando.
Es bonito escuchar los discursos, de verdad. Pero tengo que decirles que el Ministerio de Educación, siendo el rector de la infraestructura, no tiene presupuesto para eso. Porque quien se encarga de eso es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que está en el Ministerio de Comunicaciones. Y que a través de un acuerdo interinstitucional, ellos construyen lo que supuestamente necesita el Ministerio de Educación. No son 568 millones. Son 687 millones los que están destinados para eso. Y de eso al día de hoy, el 5% es lo que se ha podido ejecutar en total. Y es normal. El Ministerio de Comunicaciones no está pendiente de ejecutar 687 millones cuando tiene 5.000 millones en otro tipo de condiciones. No les interesan las escuelas, tristemente, y así ha sido en los últimos 35 años. Y ustedes mejor que nadie lo sabe, padre de familia. Hay agua en las escuelas. Ni siquiera agua hay en las escuelas para que los baños se mantengan limpios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y esta es una propuesta que es global y que ojalá que todos tratemos de interpretarla. Nosotros hablamos del problema de la centralización del sistema. Nosotros vamos a desconcentrar financieramente el Estado. Eso significa, le vamos a quitar poder al ministro de Educación, porque se lo vamos a trasladar al poder local. Porque ese tipo de traslados financieros solo se puede hacer interinstitucionalmente, tal y como lo dice la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 2 y 5 del reglamento, en donde el ministro de Educación tendrá que ponerse de acuerdo por una orden presidencial con el alcalde para que intercambien funciones y el alcalde históricamente y por primera vez cumpla con lo que dice el artículo 70 del Código Municipal, en donde por delegación del Estado tiene la obligación de hacerse cargo de la educación, y eso implica remozaciones también en el tema de edificios escolares. Es indignante que los presidentes que hemos tenido no hayan querido soltar, pero este presidente sí va a soltar el dinero para que los alcaldes lo pongan verdaderamente al servicio de la gente. Vamos a escuchar ahora la propuesta de Francisco Arredondo del partido Creo. Muchas gracias, Sandy. La cruda realidad es de que nuestro sistema nacional de educación es un absoluto desastre. Por más que usemos palabras bonitas o altisonantes, la realidad es que estamos en la calle. Y la culpa la tiene gobierno tras gobierno que han ido sumándose a la corrupción y a la incapacidad. Aquí nadie puede decir que esas 30,000 escuelas o más que están abandonadas, sin luz, sin agua, y los niños sentados en bloques o en la tierra, no tienen otra razón de ser así por gobiernos corruptos e incapaces que nos han llevado a esta terrible situación. Mi gestión desde el primer día se va a caracterizar por un equipo de trabajo honesto, decente y capaz que, repito, no se va a robar un centavo de los guatemaltecos. Uno no se van a robar. Y vamos a empezar una rehabilitación inmediata, pero decente, honesta, transparente, de todos esos centros educativos que están abandonados hace muchísimos años por todos esos gobiernos corruptos que nos han fallado permanentemente. Nosotros tenemos que devolverle la confianza a usted, al guatemalteco, en que hay un gobierno eficiente que está trabajando para servirle a la patria y no para servirse de la patria. Verdaderamente ya estamos cansados e indignados de tanta mentira y de que el sistema educativo de salud siguen para abajo. Debemos de poner un alto inmediato a esa situación. Vamos a trabajar de la mano, eso sí, con municipalidades, vamos a trabajar de la mano con la sociedad civil, con la empresa privada, pero en una forma decente,
Cierto, no hay fondos porque el presupuesto está mal estructurado, pero nosotros vamos a perseguir a los corruptos, vamos a recuperar el dinero robado a los guatemaltecos y todos esos fondos van a ir dedicados a rehabilitar el sistema escolar.